Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Virgo. Cariño, ¿cómo estás, mi sacerdote, mi sacerdotisa? Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Virgo, ¿vale? Suscríbete, comenta, comparte, da un like. Antes de empezar, cariño, vamos a hacer lo que es una pequeña oración con las semillas sagradas, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Que Dios y el universo me ayude para poder tener claridad con esta lectura para aquellos del signo Virgo, para mi sacerdote, mi sacerdotisa. Que Dios y el universo me ayude a encontrar la palabra correcta para que Virgo pueda sobresalir sobre cualquier problema que esté pasando en estos momentos. Que Dios y el universo me ayude a encontrar esa luz para que Virgo vuelva a sonreír otra vez y para que Virgo pues simplemente despliegue sus alas como un ave fénix. Bendiciones, mi querido Virgo. Lo mejor para ti, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Muy bien. Vamos a empezar con el tarot de la New. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Vamos a ver. ¿Qué nos dicen? Primera carta, ¿vale, Virgo? Tenemos lo que es la carta del ángel New. Fíjate muy bien en esta carta, Virgo. Si te das cuenta, Virgo, aquí hay un personaje que está muy bien vestido o vestida, muy atractivo, muy atractiva, inclusive está muy bien peinado. Pero este personaje, corazón, está mirando como al suelo. Hay algo en su mente, hay un recuerdo, cariño. Y la vestimenta que lleva, inclusive lo que es el maquillaje, es de color negro, mi querido Virgo. ¿Qué me quiere decir Virgo? Como dice en esa frase, ¿no? Cada uno carga su cruz a su manera. Siento, mi querido Virgo, que tú estás como dando una buena cara a una situación. Siento, mi querido Virgo, que tú siempre estás intentando ser muy positivo, muy positiva, o simplemente, cariño, a tu entorno no lo haces saber de que tú estás pasando por un problema o por una tristeza, Virgo. Como que me dice Richard, yo quiero salir adelante, yo no quiero que me tengan pena, yo no quiero que me tengan lástima, yo quiero resolver mis propios problemas. Virgo, ¿vale? Tú le estás echando ganas, cariño. ¿Por qué? Porque este personaje Virgo está muy bien arreglado, muy bien arreglada, pero es cierto que hay un recuerdo o hay un sentimiento que tú estás arrastrando. A pesar de esto, mi querido Virgo, siento que tú todavía tienes ilusiones, todavía tienes metas que cumplir, a pesar que a lo mejor de repente el panorama no se preste para esta situación, Virgo. La otra carta que salió al costado es la carta del 5 de espadas. Siente, mi querido Virgo, que estás rodeado o que estás de repente cerca de una persona que no te valora, de una persona que en vez de ayudar, posiblemente te complica más la vida, Virgo. Esta persona, mi querido Virgo, está dentro de tu casa, dentro de tu hogar. Puede ser hijos, puede ser padres, puede ser tu pareja también. Como también puede ser familia vuestra, como también de repente de ellos o de ellas. A pesar que tú pones buena cara a la situación, a pesar que tú intentas mantener la paz, la tranquilidad, Virgo, siempre hay alguien que posiblemente te hace recordar que este mundo no es tan bonito como lo pintamos. Hay alguien que critica, hay alguien que te complica la vida, hay alguien que te reclama, hay alguien que te bloquea el camino, Virgo. Y quizás por eso tú te preguntas y dices, ¿qué es lo que yo estoy haciendo mal? ¿Por qué esta persona se porta así conmigo? ¿Por qué ellos se comportan así conmigo? ¿Por qué no entienden que lo único que yo quiero es vivir en paz? Lo único que yo quiero es salir adelante. Que yo no ofendo a nadie con mi manera de ser, con la forma como me visto, con la forma como llevo mi vida. Yo no estoy ofendiendo a nadie. ¿Por qué ellos se lo toman tan personal esto, mi querido Virgo? Hay como una lucha. Por una parte te sientes entusiasmado, entusiasmada,
Y por otra parte, mi querido Virgo, te sientes como triste por esta situación, ¿vale? Por eso que quizás tu mundo en estos momentos es como que está un poquito, una parte de tu mundo está lo que es en oscuridad, Virgo. Vamos a continuar. Vamos a ver mi sacerdote, mi sacerdotisa, mi sacerdote, mi sacerdotisa, mi querido Virgo. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del paje de copas, mi querido Virgo. Tú sientes, mi querido Virgo, que aparentemente una persona es como que llega a tu vida como si no pasara nada. A lo mejor ese personaje habla mal de ti, a lo mejor ese personaje pues te sonríe, cariño, pero por dentro, mi querido Virgo, oculta algo. Tú estás lidiando con una persona que aparentemente parece como si fuera lo que es una oveja de Dios, cuando por dentro, cariño, es un lobo o es una loba. Inclusive, Virgo, quizá de repente tú sabes cómo son ellos, pero tu entorno tiene otro concepto. A lo mejor quizás tú dices, ten cuidado que esta persona no es sincero, no es sincera. Ten cuidado que esta persona no es trigo limpio. Pero ellos, cariño, es como si se hubieran ganado a tu entorno. Como que aparentemente a tu entorno, cariño, les ha convencido de que ellos son buenas personas. ¿Vale? Si tú de repente estás en un trámite legal, también puede ser, Virgo, y tú me dices, Richard, yo lo único que estoy reclamando es lo que yo creo que es justo para mí, lo que es justo para la vida, para la sociedad. Y tú intentas de repente convencer a las autoridades, al juez, al abogado, mi querido Virgo, ellos no te creen, Virgo. Ellos no te creen, más creen a la otra persona que tú sabes que ellos son negativos, que ellos son malos. ¿Por qué? Porque tienen esto, tienen labia, cariño. Tienen labia, tienen ese poder de convencimiento, pero tú sabes que ellos no son trigo limpio, ¿vale? Porque mira, aparentemente, mi querido Virgo, este personaje dice, la carta del paje de copas, una persona nueva, una persona que dice que ha cambiado, una persona que dice que ahora va a hacer las cosas diferente. A lo mejor estás lidiando con una persona que lo ha dado lo que es una oportunidad, Virgo, o esta persona, si es tu pareja o es tu familia, comete errores y te dice, ahora sí voy a cambiar, ahora sí va a ser diferente, porque comete errores, porque tenemos la carta del 5 de espadas, pero este personaje, cariño, no te mira directamente a la cara. Cuando alguien no te mira a la cara, Virgo, quiere decir que te está ocultando algo, o que simplemente a lo mejor te jura y está cruzando los dedos, cariño. Quiere decir que este personaje no cambia, pero el resto es como que cree en él o en ella, pero tú ya sabes lo que se viene en un futuro. Vamos a continuar. La carta también del mundo, cariño, la carta del mundo. Siento, mi querido Virgo, que en algún momento tú has querido desenmascarar esta situación. En algún momento tú, Virgo, has querido cerrar este ciclo también, Virgo. Pero como tenemos la carta del mundo, corazón, ¿sabes cuál es tu talón de Aquiles? Tus buenos sentimientos, Virgo. En algún momento esta persona de repente te ruega, te llora, te pide una oportunidad, porque recuerda que te dice que va a cambiar. Y tú, mi querido Virgo, pues simplemente se ablanda lo que es tu corazón. Y otra vez le das lo que es una oportunidad. La carta del mundo, cariño, es una carta preciosa, es una carta bella, es una carta de éxito, cariño. Pero también te dice que si a lo mejor de repente una situación tú ves que no hay cambios, tienes que cerrar ese ciclo, porque la carta del mundo representa cerrar un ciclo. Cuando tú cierres ese ciclo, Virgo, como la carta del mundo nos hablan del huevo cósmico, los regalos divinos, cariño, cuando tú cierras ese ciclo, pues simplemente das espacio para que entre una situación nueva. Puede ser pareja, puede ser dinero, puede ser proyecto. Una situación nueva, mi querido Virgo, ¿vale? Porque tenemos lo que es la carta del mundo. Vamos a continuar, corazón. Tenemos lo que es la carta de la reina de bastos, Virgo.
Hay un grupo de ustedes, Virgo, después de esta historia, de este avispero, que vas a recibir algún tipo de propuesta, contacto, comunicación, pero no es de tu zona de confort. Esta propuesta, este contacto, esta comunicación posiblemente es del extranjero o tiene que ver un desplazamiento para que tú puedas encontrarte con esta persona frente a frente. Esta propuesta, Virgo, es una propuesta que te puede ayudar mucho a ti, tanto lo que es en la parte económica como también lo que es en tu superación personal o en tu crecimiento personal. Porque esta carta, cariño, es una carta de brillo, es una carta de que tú te sientes realizado, te sientes realizada, Virgo. Hay una propuesta que te viene de afuera. Entonces tienes que estar atento o atenta. Vamos a continuar. Tenemos lo que es la carta del Caballero de Bastos. Posiblemente esta propuesta que te viene de afuera, Virgo, es de una persona con la cual vosotros tuvieron algún tipo de conflicto y por X motivos cada uno tuvo que tomar lo que es rumbos diferentes. Esta persona, mi querido Virgo, se siente mal, como que su conciencia lo pesa, como que se da cuenta que ha cometido un error contigo, se da cuenta, Virgo, que no debió de repente de portarse así contigo y por eso que te viene a ofrecer lo que es una oportunidad. ¿Vale? ¿Por qué te digo? Porque me sale lo que es la carta del Rey de Bastos, cariño. Y la carta del Rey de Bastos nos hablan de una persona con fuerza, con pasión, con dedicación, pero nos hablan de una persona que esta persona se da cuenta que la forma como te trató, la forma como pasaron las cosas, no era la correcta para ti. No era la correcta. Porque si te das cuenta, Virgo, este personaje al costadito, no sé si te fijas, hay como una rayita en sus labios. Quiere decir que este personaje, cariño, sangra. Sangra. Este personaje sabe que lo que ha salido de su boca, cariño, te ha hecho daño. Sabe. Aquí en un costado, Virgo, si te das cuenta, hay una serpiente. Fíjate, cariño. Entonces, este personaje dice, ¿cómo puedo hacer para poder, como se dice, justificar mi falta? ¿Cómo puedo hacer para que Virgo vuelva a creer otra vez en mí? Para que Virgo me dé una oportunidad. ¿Qué debería hacer? Entonces, esta persona de repente ha estado pendiente de ti o se ha enterado que tú tienes un problema. O simplemente, cariño, puede ser que esta persona no es necesario que te dé algo material. A lo mejor te pregunta cómo estás, se acerca, está más atento, más atenta contigo. Esta persona quiere ganarse otra vez tu confianza. Es una persona con la cual vosotros han tenido algo, un conflicto, pero se da cuenta. Se da cuenta que cometió un error. Vamos a continuar. Tenemos lo que es la carta de la estrella o la carta del hilo de la vida. No es una persona cualquiera. Es una persona que a lo mejor vosotros han tenido lo que es una relación. Una persona que puede ser también lo que es un familiar. ¿Por qué? Porque tiene lo que es el hilo de la vida, cariño. O de repente, aunque vosotros, cada uno de ustedes, cariño, tenga su familia, puede ser que tú tengas un hijo o una hija con él o con ella. Y por ese parentesco, por esa unión, cariño, quiere echarte la mano o quiere escucharte, quiere aconsejarte, ¿vale? Porque tenemos lo que es el hilo de la vida. Este personaje, mi querido Virgo, siempre ha estado contigo desde hace mucho tiempo. A lo mejor desde tu juventud, a lo mejor de años atrás, a lo mejor cuando tú te separaste o cuando ellos se han separado, etcétera, etcétera. El hilo de la vida, cariño, aunque vosotros tomen rumbos diferentes, siempre terminan coincidiendo otra vez, ¿vale? Aunque vosotros no se hablen por una larga temporada, porque esto suele pasar, ha pasado 7 años, 10 años, 8 años, 20 años, siempre el destino les vuelve a reencontrarse otra vez. Tienen el hilo de la vida. Nunca te vas a separar de esta persona, cariño, porque hay una conexión, aunque no sean pareja. Han nacido para estar juntos. Voy a cambiar de mazo. Vamos a ver, Virgo, signos. Mi querido Virgo, signos, signos, signos. Mi querido Virgo, vamos a ver qué me dicen. Me sale lo que es un Virgo. Me sale otra vez Virgo, la suerte te acompaña.
me sale Cáncer, Tauro, perdón, Capricornio, ¿ves? Mira, lo tenía ahí. Vamos a ver iniciales, mi querido Virgo. Que Dios del universo me ayude. Que Dios del universo me ayude, mi querido Virgo. No todo tiene que ser amor de pareja. A lo mejor tú no ves hace mucho tiempo a tu hijo, a tu hermano, un amigo, una amiga. Vosotros de repente se separaron porque discutieron, pasó algo negativo. Esta persona se da cuenta que ha actuado mal contigo y se pone en contacto. La letra K, la letra N, la letra R y la letra H. Muy bien. Un mensaje del oráculo. Que Dios del universo me ayude. Que Dios del universo me ayude. Que Dios del universo me ayude, mi querido Virgo. Dice, caos y conflicto. Mira. Si te das cuenta, mi querido Virgo, muchos de vosotros, cariño, están empezando a hacer un cambio en su vida, ¿vale? ¿Por qué? Porque posiblemente, mi querido Virgo, tú me dices, Richard, yo he intentado llevar una situación, ¿por qué? Porque lo amaba tanto, porque no quería que las cosas se alarguen más, y tú aquí, cariño, es como si tú te estuvieras cambiando de piel, ¿ves? Mi querido Virgo, es como que me dice Richard, ya estoy cansado, ya estoy cansada de aparentar algo, siento. Muchos, mi querido Virgo, más adelante o posiblemente a partir que tú mires esta lectura, vas a hacer un cambio. Vas a hacer un cambio. Quieres soltar esto, quieres expresarte libremente. Porque recuerda la primera carta, Virgo, que te saqué al principio de la lectura. Es como que tú, aparentemente, ante la sociedad, ante la familia, ante los demás, parece que tú no tienes problemas en tu vida. Tú tratas de ser muy firme, ¿vale? Muy fuerte, Virgo. Pero corazón, no estamos hechos de hierro. En algún momento reventamos, Virgo. En algún momento decimos, ya no podemos más. Necesito soltar esto. Y siento, mi querido Virgo, que muchos de vosotros van a soltar. Pero como me dice caos y conflicto, vamos a suponer, Virgo, que tú en estos momentos, vamos a suponer que tú eres una madre o un padre, ¿vale? Y entonces tu hijo, tu hija siempre te saca en cara de por qué te has separado de mamá o de papá. No sabe lo que ha pasado. No sabe de repente tu sufrimiento, Virgo. Y tú siempre dices, porque pues simplemente fue lo que es en mutuo acuerdo, cada uno tenía que tomar rumbo diferente. Tú no quieres hablar mal de la otra persona. No, porque tú sientes que le vas a hacer daño a este chico, a esta chica, ¿vale? A tu hijo, como ejemplo, o a lo mejor está pasando. Entonces, mi querido Virgo, esta persona sigue, te echa la culpa, te hace sentir mal, etcétera, etcétera. Puede ser también, cariño, que a lo mejor tú has asumido una culpa que no te compete por querer proteger a una persona también. Puede ser el caso. Y la otra persona sigue. Al final, Virgo, tú te cansas y revientas y sueltas todo. A lo mejor le dices a tu hijo, a tu hija, lo dices, mira, te voy a decir las cosas como han sido. Tu padre era así, me engañó, me sacó los cuernos, me robó. ¿Querías saber esto? Pues ahora lo sabes. Esto fue lo que pasó. Y no te quería decir esto, ¿por qué? Para no hacerte daño. Pero cariño, todo tiene lo que es un límite. Si te están agobiando, es normal que en algún momento revientes, Virgo. Esto también, mi querido Virgo, quizás es como que tú vas a sacar esa energía. Vamos a suponer que tú en estos momentos hay un hijo, una hija que te está pidiendo dinero y tú tratas de darle, pero siempre con limitaciones. Y esta persona te dice, ¿cómo es posible que tú no me des dinero si tú tienes ahí? O en el trabajo, cariño. Pero no se dan cuenta de los problemas que a lo mejor tú tienes en casa. No se dan cuenta, cariño, de repente de los problemas que estás teniendo en lo que es en la empresa. Entonces, quizás muchos de vosotros, en base a este choque, a este conflicto, vas a hablar con ellos. Mira, esto es lo que está pasando. Por eso que no tengo dinero. Cariño, siento que vas a hablar, siento que vas a reventar, siento que me dice Richard, ya me cansé de estar aparentando, de ser fuerte. Tú eres fuerte, Virgo, pero es cierto que en algún momento tienes que hablar, tienes que soltar, ¿vale? Algo que no te gusta, vas a expresar. Vamos a ver, cariño, ¿qué me quiere decir el tarot Z?
Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Vamos a ver el tarot Z, Virgo, Virgo, Virgo. El tarot Z. Tenemos lo que es la carta del Sol, Virgo. Mira, si tú de repente, mi querido Virgo, vamos a suponer que antes, por X motivo, tú de repente no tenías ganas de empezar algo desde cero, una relación, un contacto, cambiarte de país, cariño, no, de repente por pena a ellos, de repente porque no te sentías preparado, preparada, la carta del Sol me dice, cariño, tú vas a empezar a buscar tu felicidad. Tú vas a empezar a superar obstáculos. Tú vas a ir en busca de la luz, Virgo. Hay un despertar en ti, me dice, ¿vale? Si todo este tiempo, Virgo, porque esto pasa mucho también con los padres, ¿vale? Cuando hay una separación, uno de ellos dice, no, yo no quiero comprometerme otra vez por respeto a mis hijos. Y te das cuenta, cariño, que tus hijos están haciendo su vida. ¿Vale? Entonces luego dice, me voy a dar lo que es una oportunidad. Como ejemplo, muchos de vosotros, Virgo, empiezan a darse lo que es una oportunidad. En el trabajo, vamos a suponer, Virgo, que todo este tiempo tú tenías miedo de dejar ese trabajo. Sí, Richard, porque la situación que estamos viviendo actualmente es difícil. Yo te entiendo, ¿vale? Ahí te entiendo. Pero te das cuenta, Virgo, que en ese trabajo, en ese proyecto, ya no creces. Te has quedado estancado, estancada. No hay aumento, cariño. Entonces, muchos de vosotros, Virgo, simplemente van a dejar aquello que ya no te está aportando nada. Van a dejar aquello, cariño, que no te da ni oficio ni beneficio. Vas a ir en busca de algo nuevo. ¿Quieres darte una oportunidad? Es importante que te des una oportunidad, mi querido Virgo. Y como tenemos también lo que es la carta del Sol, Virgo, a lo mejor muchos de vosotros también, esa oportunidad que va a llegar a tu vida es porque una persona te lo va a expresar o que simplemente vas a recibir noticia de alguien. Y posiblemente esa persona, cariño, de la cual tú vas a recibir noticia, te va a abrir lo que es un abanico de oportunidades. Porque tenemos lo que es la carta del Sol, mi querido Virgo. Entonces, cariño, te recomiendo que estés atento o atenta. Vamos a ver, corazón, qué me quieren decir los ángeles del amor. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Vamos a ver los ángeles del amor, Virgo. Dice, ocúpese de sus problemas familiares. Su vida amorosa mejorará cuando perdone a sus padres. Vale. Vamos a ver, Virgo, cariño. ¿Tú has escuchado el pecado capital? Todos, cuando nacemos, cariño, para las personas que creen lo que es en la parte de la religión, en Dios, ¿no? Corazón, si no crees, no pasa nada, todo se respeta, cariño. Todos arrastramos lo que es un pecado capital. Y de repente mucha gente dice, Richard, pero ese pecado no lo he cometido yo. Ya, pero ese pecado, cariño, es de nuestros padres, que es Adán y Eva, ¿no? Entonces tenemos que bautizarnos. Es una manera de cerrar ese ciclo. Entonces, mi querido Virgo, ¿te has preguntado por qué muchas veces posiblemente tus relaciones amorosas no funcionan, Virgo? ¿Te has preguntado por qué? Vamos a suponer que tú vienes de una familia de la cual los padres se separaron, cariño, y tú de una forma inconsciente has quedado con un resentimiento. O simplemente, esto pasa mucho, has hecho una promesa que tú jamás vas a tener una relación o que nadie te va a engañar, nadie te va a mentir. ¿Por qué? Porque tú has visto lo que pasó en casa, lo que pasó con tu familia. Mientras que tú no perdones esto, un resentimiento que puedes tener por papá o por mamá, cariño, tus relaciones futuras simplemente se van a ver estancado, cariño. Porque si tú pides amor, cariño, si tú pides amor a Dios, tú tienes que ir con el corazón libre de resentimientos, cariño. Tú tienes que ser como esa energía de los niños, de las niñas. ¿Cómo crees que tú vas a pedir un milagro en cualquier aspecto de tu vida? ¿Cómo crees que tú vas a pedir amor si en tu corazón hay un resentimiento? Y ese resentimiento, cariño, es energía negativa.
Dios es amor, cariño, y por lo tanto, tú tienes que tener amor en tu corazón, no resentimientos, Virgo. Por eso que tus relaciones no funcionan, Virgo. No funciona. Sé que a lo mejor de repente muchos dirán, Richard, pero ¿qué culpa tengo yo? Si aquí la persona afectada he sido yo. Yo te entiendo, Virgo. Yo te entiendo. Pero hay un mandamiento que dice, honrarás a tu padre y a tu madre sobre todas las cosas. Si tus padres han cometido un error, cariño, no está en nosotros juzgarles, ¿vale? De eso se encargará el karma, de eso se encargará Dios, no nosotros, Virgo. No nosotros. Y esto te lo digo, Virgo, por experiencia, Virgo. Mira, yo, mi querido Virgo, antes mi vida era, ¿cómo te puedo decir? Un desastre, sinceramente. Vivía en un estudio pequeñito, corazón, que tenía que entrar así, ¿vale? De costadito. No me funcionaba ninguna relación, sinceramente. Siempre había problemas en mi vida. Siempre. Inclusive prácticamente me incliné lo que es de fiesta en fiesta, estar de bar en bar, mi querido Virgo. Entonces, mi querido Virgo, yo tenía lo que es dos resentimientos, sinceramente. Tenía un resentimiento con mi padre y un resentimiento con mi abuela, ¿vale? Cuando murió mi abuela, mi querido Virgo, yo me acuerdo que ese día no pude dormir. Pesadilla, pesadilla, pesadilla. Al día siguiente, pesadilla, pesadilla, pesadilla. ¿Vale? Entonces me acordé que yo tenía un resentimiento con mi abuela. Y yo en ese momento me levanté, cariño, y en mi cama dije, abuela, yo te perdono. Yo te perdono, abuela. Quiero que ya te marches. Tú ya no perteneces a este plano. Y desde esa fecha, cariño, ya no me dio pesadilla. Luego, mi querido Virgo, por X motivos, yo y mi papá no hemos tenido buena comunicación, ¿vale? Nunca hemos tenido buena comunicación. Siempre terminábamos mal, siempre. Entonces, mi padre siempre me decía, hijo, perdóname, hijo, perdóname, hijo, perdóname. Y yo siempre decía, no estoy preparado, ¿vale? Había como un resentimiento, Virgo. Hasta que, mi querido Virgo, yo dije, tengo que soltar esto. ¿Sabes cuándo? Cuando yo decidí también olvidarme de todo resentimiento, cuando me dio el COVID, cariño. Cuando me dio el COVID dije, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Por qué continúo con este resentimiento? ¿Será que me van a encontrar en esta cueva? ¿Será que voy a morir prácticamente pobre en una cueva que parece... Es que era un estudio pequeñito y era horrible, sinceramente, ¿vale, Virgo? Entonces, Virgo, cuando yo empecé a perdonar, cuando yo empecé a soltar, todo mi mundo cambió, Virgo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si uno pide un milagro a Dios, si tú quieres que Dios te escuche, hay que ir con el corazón lleno de amor, no con resentimiento, Virgo. No, porque Dios no te va a escuchar. Recuerda que el reino de los cielos está hecho con la energía de los niños y de las niñas. No hay resentimiento, cariño. No hay ira, no hay cólera. Por eso que Dios, el reino de los cielos está hecho con esa energía. Te recomiendo, Virgo, si tú quieres que tu mundo cambie, si tú quieres, ¿vale? Porque todo es libre albedrío, haz una oración y di, por favor, Dios, perdóname mis pecados. Por favor, papá, mamá, te perdono. Te perdono, yo no soy nadie para juzgarte. Te perdono, ex, te perdono, amigo, te perdono, amiga. Suelta. Suelta, Virgo, ¿vale? Y si un día ellos te preguntan y te dicen, ¿me has perdonado? Sí, te he perdonado. Ya está. El que tú perdones a una persona, Virgo, no quiere decir que ya todo va a ser color de rosa. Simplemente te liberas. Si esa persona vuelve, si tú quieres darle lo que es una oportunidad, le das una oportunidad. Y si no, lo dices, mira, yo te he perdonado, ya no tengo resentimiento, no tengo rencor, pero siento que la etapa de nuestras vidas, de nosotros dos, hasta aquí llegó, ¿vale? Te deseo todo lo mejor del mundo, espero que tú también me desees todo lo mejor del mundo, yo quiero ser feliz, espero que tú también seas feliz. Y ya está, Virgo, porque muchas veces dicen, Richard, pero si lo perdono, quiere decir que me voy a reconciliar. No, si tú quieres sí, si tú quieres no, pero te liberas, Virgo,
te liberas. Te recomiendo que hagas esto, Virgo, ¿vale? Porque todo esto es un efecto dominó. Si tú tienes un resentimiento, si tú tienes una tristeza, va a afectar a tu trabajo, a tu proyecto, al amor, a tu vida, Virgo, ¿vale? Muy bien. Vamos a ver, corazón, respuesta en el tarot egipcio. Respuesta en el tarot egipcio, mi querido Virgo. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta del ermitaño es un no, puede ser que estás lidiando con un Virgo. No sé si canalizar, Virgo, no sé qué tiene que ver el nombre de Pachi. Me ha dicho Pachi, o te decían Pachi, Pachi, he escuchado, pero ya de antes también he sentido esa energía, ¿vale? Pero he escuchado el nombre de Pachi. No sé qué tiene que ver Pachi. Sinceramente, es la primera vez que yo escucho. Es la primera vez que yo escucho esto, ¿vale? Opción 2. La carta del sol es un sí. Puede ser que estás lidiando con un Leo. Vamos a ver. Yo estoy sintiendo que quieren hablar. Lo voy a hacer con el tarot, Virgo, ¿vale? Lo voy a hacer con el tarot. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Siento, mi querido Virgo, que muchos de vosotros posiblemente han visto lo que es la señal de un arco iris, ya sea de una forma directa o de repente a través de una imagen. El nombre de Eduardo, no sé qué tiene que ver, Pachi, Eduardo. Vamos a ver. Lo que quieras decir, por favor, dímelo. Hugo, el nombre de Hugo también. Lo que quieras decir, dímelo. Vale. Siento que me dice mi querido Virgo que te extraña mucho, que espero que lo hayas perdonado. Se quería quedar, pero las cosas no han sido como uno espera. Me dice que muchas veces tú escuchas algún tipo de sonido por la cocina. A veces te asustas, lo siento mucho, te está diciendo. No quería asustarte, mi querido Virgo. Una vez, Virgo, te has estado duchando y has tenido como una sensación que inclusive pensabas que quizás te estaba dando como un ataque de ansiedad. Eran las energías, Virgo, ¿vale? Eran las energías. Tenemos lo que es la carta de la muerte. ¿Ves, Virgo? Siento, Virgo, que hay un personaje que ya no está en esta tierra, mi sacerdote, mi sacerdotisa, pero es como si estuviera cuidando a dos gemelos, gemelas o mellizos, ¿vale? Pero este personaje, Virgo, como la carta de la muerte es una carta de renacimiento, a lo mejor de repente también está representado para los hermanos. Si tú en estos momentos, por X motivo, no tienes buena comunicación, o de repente estás enfadado o enfadada con tu familia, especialmente con los hermanos, y si son gemelos o mellizos, o trellizos, cariño, ellos quieren de que tú tengas un acercamiento más con los tuyos, mi querido Virgo, ¿vale? Porque aquí es como si fuera una madre o un padre, Virgo. Es esto. Esta carta de la muerte, Virgo, te dice, no pienses que todo se ha acabado, porque cuando uno deja esta tierra, Virgo, lo que se queda o lo que se consume es la materia, la carne, cariño, los huesos. Tarda, pero se consume. Y pasamos lo que es en la parte espiritual. Hay una transformación. Lo que era materia, Virgo, se cambia a energía. Entonces, mi querido Virgo, con la carta de la muerte te dice, yo siempre estoy contigo, yo no me he marchado. Es cierto que no me ves de una forma presencial, pero la energía tú lo estás sintiendo, Virgo. Vamos a continuar. Que Dios y el universo me ayude. Estoy viendo, Virgo, siento que muchos de ustedes van continuamente a misa o a una iglesia. Continuamente, ¿vale? Hubo una escena, Virgo, muy importante
que esto te va a llevar a recordar a esta persona que justo cuando estaban en la misa o en esa congregación Virgo, toda religión se respeta, apareció un ave o una mariposa. E inclusive Virgo, justo en ese momento tú has sentido como un silbido, como que alguien silbó, Virgo. Vamos a continuar. Que Dios y el universo me ayude. No sé qué tiene que ver para ti el número 5, tú solamente toma lo que es tuyo, Virgo, el número 5. Me dice, dile que soy su papá. Puede ser Arturo o con la letra A. Dice, hay un grupo de ustedes, Virgo, que tienen problemas en la piel, como que sientes como que sale como escama, Virgo, como escama. Te dice mi querido Virgo que te vayas a ver. Te está pidiendo, Virgo. Dime, mi querido Virgo, si alguna vez, cuando tú has estado echado o echada en el sofá, tú has tenido esa percepción como que una silla se mueve, ¿vale? O tu sofá se mueve. O de repente donde esa persona se sentaba, tú sientes su energía, mi querido Virgo. Tú lo sientes. Vamos a continuar. Que Dios y el universo me ayude. Estoy viendo muchas, es que hay cosas que no puedo decir en YouTube. Esos instrumentos de fuego, ya sabes qué es, ¿no? Que tienen balas. Me dice, aquel día yo quería estar contigo. Virgo, cariño, tú has perdido a una persona muy especial en un conflicto. En un conflicto, cariño, en la cual implica, ya sabes qué, ¿no? Tú has perdido una persona. Me dice mi querido Virgo que ellos nunca han sido culpables. Que todo ha sido prácticamente mentira, Virgo. Inclusive siento, mi querido Virgo, que a esa persona lo acusaron de algo. Dice, en ese lugar, Virgo, hay como una carretera o una pista donde, aquí está, aquí lo estoy viendo, su energía. En una carretera, en una pista donde tú siempre llevas flores o de repente tú vas siempre como a recordar a esta persona. Hay otro grupo, Virgo, que me dice, tuve que huir. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude. Estoy viendo, Virgo, una habitación donde tú tienes una cama, la parte del cabezal, cariño, de donde pones la cabeza, ¿no? La almohada, no sé cómo se llama, es de madera o está labrado a madera y tiene como dos columnas. Al costado tienes una mesita de noche, Virgo. En esa mesita de noche guardas como si fuera como servilletas con blondas o algo que te recuerda a esta persona. Y veo imágenes de fotos también. Sí, veo imágenes, Virgo. Ahora mismo tú, mi querido Virgo, antes de ver lo que es la lectura, y me lo dices en los comentarios, estabas a punto de escribir algo. Sí, y te has quedado con el lapicero ahí. Estabas a punto de escribir algo, Virgo. Que Dios y el universo me ayude. Me dice, mi consuelo es que ellos están bien. Quiero abrazarlo, quiero abrazarla. Quiero decirle, ¿te decía papi o te decía David? El nombre de Marilú. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude. Hay una casa, Virgo, en la cual hay muchos pisos, pero abajo es como si fuera una tienda o un negocio, Virgo. Una pequeña bodega. Puede ser tuya o de repente tienes ese recuerdo de esa pequeña bodega. Mi querido sacerdote, mi sacerdotisa.
Que Dios y universo me ayude. Que Dios y universo. Hay un mensaje, Virgo. Tienes una tristeza, tienes una pena, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Tuviste como esa mala suerte, Virgo, en la cual es como si se hubiera marchado primero tu madre o tu padre quizás, y detrás, cariño, otro familiar, inclusive dos familiares, Virgo. Los he visto con un traje muy precioso, plateado, pero que siempre están cerca a la tierra. Ellos siempre están pendientes de ti. Siento, mi querido Virgo, que muchos de vosotros, a veces es como que vas a ver de repente en el campo santo y te quedas horas observando la imagen. Es como si estuvieras esperando ese milagro, que ellos aparezcan y te digan, todo va a estar bien. O cuando tú de repente te sientes un poco desmoralizado, triste, siempre estás recurriendo a visitarles a ellos. Son mis bebés, me dicen. Siempre van a estar conmigo en mi corazón. Perdona por haberte dejado. Siempre te acompaño y tú siempre me recuerdas y siempre estoy ahí. Algunos de vosotros, Virgo, en ese sitio, en ese campo santo, algunos de ellos inclusive tienen la imagen de un santo en la cual ellos confiaban mucho, creían mucho, ¿vale? Aparte de su foto también, hay la imagen de un santo. Tú siempre estás como dejando pequeños detalles, pequeños regalos, quizás porque a ellos les gustaba mucho esto, y lo recuerdas bastante, Virgo. Dime si a veces tú sientes como que te tocan por la pierna. Son ellos, eran muy juguetones, siempre estaban alegres, amaban mucho la vida, Virgo, pero por X motivos, pues simplemente se acabó lo que es su tiempo, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Son personas, mi querido Virgo, que inclusive les gustaba leer mucho, o de repente leer lo que es el periódico, o personas que les gustaba leer mucho. Me dice que en uno de los libros hay una foto que te recuerda mucho a él o a ella, a esta familia también o a esta persona. Hay un bolso, puede ser un bolso o una cartera, que tiene como un aro. Pertenecen a ellos o a ellas, cariño. Tiene como un aro. Veo, Virgo, que muchos de ustedes tienen unas escaleras. Son de madera, pero hay como un detalle dorado en esa escalera. Hay como un detalle dorado. A veces tú sientes como que esa escalera están pisando, como que está crujiendo la madera, ¿vale? En las escaleras donde hay como un detalle dorado, sea madera, sea mármol, pero hay un detalle dorado en esa escalera. Una vez cuando tú has sentido esto, Virgo, y tú has llegado, posiblemente has ido a ver qué es lo que está pasando, tú has sentido su aroma, su perfume en el aire, lo has sentido. El cuerpo se te escarapeló, Virgo. Pensabas que estabas soñando, pero tú has sentido su aroma. Eran ellos. Cuando la energía de ellos, Virgo, está presente, tú sientes su aroma, su olor. Estoy sintiendo la imagen de una mujer con el cabello largo. Puede ser negro o castaño, pero el cabello largo. La edad no supera los 40 años, pero puede tener más. Simplemente que cuando las energías, cuando vosotros sueñen a sus seres queridos, nunca lo van a soñar si tenía 70, 80 años, no. Siempre lo van a soñar muy joven. Porque en el plano espiritual, cariño, la gente no envejece. Entonces, mayormente son de 30 años, 30 y pico, 40, a esa edad se quedan, mi querido Virgo. Y quizás por eso tú lo sueñas de esta manera
y a veces te confunde esta situación, si son ellos o no son ellos, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Dicen, Virgo, que siempre te han estado consolando cuando tú terminaste lo que es una ruptura, porque tú has sentido su energía de ellos, su presencia, Virgo. Dice que siempre han estado ahí y siempre me enseñan cuadernos o escrituras. Hay algo que está relacionado con cuadernos, con escrituras. Puede ser herencia o trámites legales, o esta persona tenía un diario, o hay un libro que te recuerda mucho a esta persona, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Bendiciones, cariño. Espero que te haya gustado esta lectura. Tenía que decírtelo porque yo, si tú miras las lecturas bonus de los demás signos, no he hecho canalización. Pero es que con tu signo, cuando he estado viendo señales, ¿vale? Escuchaba ruidos, me han mencionado nombres, pero digo, ¿qué hago? Porque no pensaba hacer una canalización. ¿Qué hago? Digo, ¿qué hago? Y mira, esto es lo que tenía que decirte, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Espero que te guste esta lectura, cariño. Dímelo si te gusta. No sé por qué siento que hay una conexión muy fuerte en tu vida. Puede ser familia, puede ser pareja, puede ser ex, una persona que ya no está en este plano terrenal, que siempre te está acompañando y te guía. Te quiero. Hasta la vida y sé feliz, mi sacerdote, mi sacerdotisa.